Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y les comento que hice una pequeña modificación del título original, pero siempre bajo, diríamos, la misma temática. Aprovechando... Disculpen, esperen que me acomodo. Aprovechando el lema del Congreso, es que la disertación va a estar enfocada principalmente en las líneas de investigación que tenemos dentro de INTA y siempre bajo el contexto de la resiliencia ecológica. Para eso me pareció conveniente definir lo que es resiliencia ecológica y comentarles qué es la capacidad de los sistemas o comunidades, de los ecosistemas o comunidades que tienen capacidad para adaptarse y recuperarse frente a una adversidad. Según dice la teoría, en la medida que un sistema es más rico en especies, en número de especies y en funciones ecosistémicas o en sus interrelaciones, más estable es el ecosistema y en consecuencia, como perdón, ya le vamos a agarrar la mano, el tema que nos invita hoy es el MIP versus control preventivo. La idea es ver cómo el manejo integrado de plagas frente al manejo actual de plagas del cultivo de soja, diríamos, qué tan resiliente es. No sé si se entiende, ¿todos escuchan? Me cuesta coordinar entre mirar. Como para que entiendan un poquito a qué me refiero cuando hablo de riqueza de especies y funciones ecosistémicas, a modo de ejemplo, traté de representar y en forma pero muy sencilla, el cultivo de soja y algunas de sus interacciones. Entonces, en el primer nivel trófico pueden ver el cultivo de soja y las malezas o vegetación lindante, vegetación bajo los alambrados. En el segundo nivel trófico ven las plagas, que para este caso, como les dije, y muy sencillo, solamente nombro algunas especies lepidópteras. Y en el tercer nivel trófico tenemos el grupo de los depredadores más conocidos y los parasitoides, como ven allá al final, los himenópteros. ¿Qué quiero decir con esto? Solo mirando el grupo de plagas defoliadoras del cultivo de soja, tenemos todas estas interacciones. Cuando yo tomo una decisión, principalmente podríamos decir una decisión de control para Rachiplusia, por ejemplo, yo no solamente estoy afectando Rachiplusia, sino que estoy afectando todas estas demás, diríamos, estos demás grupos. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso era que daba este ejemplo de interacciones tróficas haciendo la salvedad de que es muy reducido. Esto es mucho más complejo. En el segundo nivel trófico tendríamos que incluir, por ejemplo, al complejo de chinches, a los ácaros, a los trips. ¿Se entiende? Ay, perdón. Lo que vamos a tratar entonces de comparar es qué pasa, qué hizo que desde los 70 tuviéramos aproximadamente cuatro especies para controlar en el cultivo de soja, a hoy que tenemos esta cantidad de especies. Si ampliamos un poco, si nos ampliamos más allá de la zona núcleo, en el norte tenemos los picudos, en las zonas más húmedas tenemos babosas, bichos bolitas, caracoles, en el norte tenemos el problema de palomas. Ahora, la pregunta es, ¿estas plagas nunca existieron? La respuesta es sí, siempre estuvieron presentes, tanto en el cultivo de soja o en otros cultivos. Lo que pasa es que estaban en otras densidades y no eran plagas, diríamos, pero siempre estuvieron presentes. ¿Qué hizo el hombre o qué prácticas hicieron
que de esta situación pasáramos a esta otra. Y nosotros podemos agrupar esas prácticas principalmente en prácticas antrópicas. ¿Qué hizo el hombre? ¿Cómo fue cambiando el agroecosistema de soja para que ocurriera esto? Por lo menos esta es nuestra hipótesis, es nuestra teoría. En el 70 podemos caracterizar el subsistema soja como que la labranza que predominaba era la labranza convencional, el espaciamiento que más se utilizaba y para casi todos los cultivos era 70, y los grupos de madurez que se utilizaban para ese momento eran grupos de madurez 6, 7, 8. Arriba van a ir viendo algunos globitos de cuáles fueron, diríamos, las intervenciones a través de las instituciones estatales, ya sea INTA o la universidad, en respuesta a este manejo. Si dividimos ese periodo de 35 años en 3 etapas, bueno, les comenté de qué se trató más o menos la primera etapa. En la segunda etapa tenemos la expansión de la siembra directa, de la mano de los cultivos tolerantes a glifosato. Pasamos a utilizar cultivares de menor ciclo de madurez, como son los grupos 3, 4 y 5, y se vio una notoria reducción del espaciamiento entre líneas de siembra. Y más recientemente que tenemos mayores intervenciones químicas, mezclas de insecticidas y, no vamos a decir, pero sí podemos decir, la reciente aparición del cultivo BT. Entonces, nosotros podemos resumir todas estas prácticas en cambios de origen antrópico en el agroecosistema y qué influencia tuvieron sobre las plagas. Entonces, todo eso que estuve comentando lo puedo resumir en el monocultivo, en prácticas culturales como son siembra directa, cambio en los grupos de madurez y espaciamientos, qué uso se está haciendo actualmente de los insecticidas y los cultivos BT. En referencia al monocultivo, y siempre va un poco teniendo en mente el concepto de resiliencia económica, sabemos que básicamente lo que hace es una pérdida de hábitat naturales. Uno puede ver cómo el paisaje que predomina, y por lo menos desde primavera a otoño, es cultivos de soja. Hay una pérdida de servicios ecosistémicos muy de la mano de la utilización de insecticidas, y esto está también acompañado por la erosión genética, dado que tenemos muy pocos materiales. Los cultivares que utilizamos están todos muy emparentados, son muy similares. Estos cambios de origen antrópico los vamos a ir desarrollando uno a uno. Ya hablamos del monocultivo, ahora vamos a pasar a hablar de las prácticas culturales y, en primer lugar, del sistema de labranza y el espaciamiento. Diríamos, ¿en qué influyó el sistema de labranza? Que el método tradicional que se usaba, que era el paño horizontal, dificultaba el muestreo. Y ahí se puede ver en la primer diapositiva, comparamos labranza convencional 70 y vemos que no hay diferencias entre el método del paño vertical y el paño horizontal. Pero cuando pasamos a la labranza directa, hay diferencias entre espaciamientos a 35 y espaciamientos a 70. Se alcanza a ver esa diferencia. Entonces, ante esta situación del cambio del sistema de labranza y la reducción de los espaciamientos entre líneas de siembra, hubo que adecuar un nuevo método. Este nuevo método que se propuso allá por los 90 es el método del paño vertical. Este método es mucho más ágil para trabajar en cultivos que tengan rastrojo del cultivo invernal, es mucho más rápido y, como ven ahí, siempre captura más insectos. Este es para el caso de lepidópteros. Algo similar ocurre con chinches. Y si acá, por ejemplo, solamente vemos cambio de espaciamientos entre 70 y 35, la utilización del paño vertical me permite tomar una decisión a 35 que, si usara el paño horizontal, estaría lejos de tomar una decisión de control. ¿Ven la diferencia? Con el método del paño vertical yo tomo la decisión porque ya alcanzo el umbral, y con el método del paño horizontal no hubiera tomado la decisión de control. Entonces, el paño vertical se caracteriza por ser, como les comentaba, más rápido, más preciso, eficiente, más práctico y reduce la superficie de observación, la superficie de observación en un 85%. ¿Se acuerdan que dijimos el sistema de labranza, los grupos de madurez? Bueno, hablando de los grupos de madurez, nosotros lo que observamos que
si representamos gráficamente cómo era la dinámica de los lepidópteros en la década del 80-90, con grupos de madurez 5 y 6, tenía la curva típica que le llamaban de doble lomo. En el primer pico poblacional estaba representado principalmente por Rachiplusia nu, y el segundo pico, bueno, que raramente alcanzaba el umbral de control, y el segundo pico estaba representado por Anticarsia genmatali, que sí, en el periodo crítico alcanzaba el nivel de control y había que tomar una decisión, una medida química. ¿Qué pasa? Con los nuevos grupos de madurez, como está representado acá en los estados fenológicos, acá en la base, en rojo, lo que se observa es que Rachiplusia nu sufre un atraso en su aparición, hay modificaciones en la colonización de esta plaga y Anticarsia genmatalis se adelanta. Esto hace que la abundancia poblacional se incremente y esto, como se recuerdan que cambiamos los grupos de madurez, hace que se anticipe el estado fenológico en alrededor de 30 a 45 días. Esto no solamente es decir, bueno, se anticipa el estado fenológico, sino que esto coincide, es decir, no es algo menor, quiero decir, esto coincide con que son las condiciones más críticas para nuestra zona, tanto por estrés térmico como hídrico. Entonces, lo que nosotros observamos como consecuencia de estas modificaciones en las prácticas culturales es un mayor nivel poblacional de desfoliadoras en los estados más críticos. Esto afecta la función de daño en consecuencia de las desfoliadoras y los umbrales, como vamos a ver más adelante, hay que reducirlos. Si nos referimos en cuanto a cómo es la distribución o la abundancia de los lepidópteros por cultivares, también vemos que en los cultivares de ciclo más largo, en los picos poblacionales hay un poquito más de abundancia. Esto, sin embargo, diríamos de alguna manera es compensado porque los grupos de madurez de ciclo más largo también tienen mayor índice de área foliar. Y si observamos qué pasa con la abundancia en relación a la reducción del espaciamiento entre líneas de siembra, nuevamente el menor espaciamiento es el que tiene una mayor abundancia de lepidópteros. En el caso de hemípteros pasa algo similar. Si vemos solamente el primer grupito de gráficas, el primer grupito de barras, en relación a ninfas chicas o a chinches chicas, vemos que hay un marcado degradé en cuanto a la abundancia en la medida que agrandamos el espaciamiento. Es decir, en el menor espaciamiento nuevamente hay mayor abundancia de hemípteros. ¿Por qué no se observa en otra categoría como ninfas grandes o adultos? Porque a menor espaciamiento también hay mayor número de depredadores. Entonces, de alguna manera, estamos compensando una mayor población de plaga con una mayor población de depredadores. Entonces, la reducción del espaciamiento entre líneas de siembra aumenta la abundancia de lepidópteros, aumenta la abundancia de chinches, pero también aumenta la abundancia de enemigos naturales. Y como me anticipé hace unos momentos, esta mayor abundancia de plagas al pasar de grupos de madurez de ciclo más largo, que eran los que se utilizaban en la década del 80, a los que se usan actualmente, ha provocado que los umbrales de daño, tanto para chinche como para desfoliadoras, hayan tenido que reducirse a la mitad. Es decir, podríamos sacar como conclusión que los cultivares que actualmente se utilizan son mucho más susceptibles a chinches, son mucho más susceptibles a desfoliadoras y esto implica mayor número de aplicación. De acá tengan presente siempre el concepto de resiliencia ecológica. Y para completarla, de las plagas que tradicionalmente teníamos, aparece una nueva plaga que en realidad siempre estuvo presente en el cultivo, que es el trip del poroto, Caliotrip fascioli, que a diferencia de las plagas tradicionales, este grupo de plagas tiene una naturaleza del daño muy diferente. Afecta principalmente a lo que hace, a la tasa de fotosíntesis del cultivo. Si nosotros medimos la fotosíntesis en un cultivo en el estrato superior sin trip y con trip, vemos que la tasa de fotosíntesis
se reduce en un 50%. Los TRIPS no solamente reducen la tasa de fotosíntesis, sino que reducen el índice de área foliar del cultivo, como lo podemos ver acá. Sin daño de TRIPS, este es el IAF máximo que alcanzó ese cultivo, y en la medida que tomamos una decisión más atrasada, va perdiendo área foliar. Este es el caso extremo con TRIP, sin control de TRIP sería, ¿se entiende? Y vemos que, por ejemplo, tomar una decisión en R5 implica disminuir casi medio punto de área foliar. Esta disminución del área foliar, como traté de representar ahí arriba y me olvidé decirlo al principio, esta escalita del daño de TRIPS lo que trata de mostrar es cómo el TRIP lo que hace es acelerar la senescencia del cultivo y cuando llegamos casi al final del cultivo anticipa la caída de las hojas y en consecuencia el llenado de los granos. ¿Por qué los TRIP tienen este comportamiento? ¿Por qué tienen este efecto? Los TRIP están presentes durante todo el ciclo del cultivo de la soja y yo acá lo que traté de traerles es una gráfica donde voy a ir mostrando cómo se distribuyen los TRIPs en los 3 estratos, si dividimos una planta en 3 estratos, cómo va creciendo la población de TRIP. Esto es todo número de TRIP por folíolo en los distintos estados fenológicos. Y así es como va creciendo. En R5 es cuando se produce la explosión, diríamos, o el pico poblacional de los TRIPs. Y como para ir redondeando, después de varios ensayos podemos llegar a la conclusión que entre controlar y no controlar TRIP tenemos pérdidas variables que van entre 18 y 43%. Este 43% lo resalté acá, se dio para un año que hicimos un ensayo con y sin riego. Y si ustedes pueden ver los valores, la primer columna corresponde a las parcelas con control y las segundas sin control. Y ven que en definitiva la disminución del rendimiento es la misma. ¿Qué pasó para ese periodo? La dinámica de los TRIP no fue como la que les acabé de mostrar, que se produce ese pico exponencial en R5, sino que en esa campaña se produjeron 2 picos. Uno en R3 con 57 TRIP por folíolos y entre con y sin riego había una diferencia poblacional bastante importante y un segundo pico en R5. Esa diferencia que hubo en R3 no alcanzó para marcar diferencias en rendimiento entre con y sin riego. Esto marca la magnitud del daño que tiene esta plaga. Pero estos cambios, diríamos, que les fui comentando, que se fueron dando en el agroecosistema y cómo esto fue influyendo sobre las plagas, diríamos, no solamente se debe, o mejor dicho, sí, se debe al manejo que hicimos. Y algo grave que ha sucedido es que todas estas plagas están incidiendo en el cultivo aproximadamente en el mismo momento o en un rango bastante estrecho, que es cuando el cultivo es mucho más sensible a cualquier estrés biótico. Y esto nos hizo replantear un poco, bueno, cómo seguimos de acá en adelante, porque empezamos a ver sospechas de que cuando en un mismo ciclo encontrábamos más de una plaga, es decir, hoy, 2015-2016, tuvimos TRIP, tuvimos defoliadoras y tuvimos chinches. ¿Qué pasa si yo me manejo con los umbrales para cada una de esas plagas? ¿Tengo o no tengo pérdida? Bueno, esto es una pregunta que nos hicimos hace unos cuantos años y buscamos bibliografía y esto se llama, introducimos un nuevo concepto que es el de umbrales multiespecies. Está muy poco estudiado a nivel mundial y una de las mayores dificultades que tiene es la metodología que hay que utilizar para estudiarlo. Brevemente les puedo comentar que, bueno, acá estaba, me anticipé, presencia de plagas en forma simultánea y secuenciada en el periodo crítico del cultivo. Lo que les quería comentar de esta metodología, que es bastante compleja, que no se puede repetir todos los años lo mismo, que estamos sujetos a la plaga que se presente, porque hay que trabajar, diríamos, con la adversidad que se presenta año a año. Entonces, diríamos, el estudio necesita de muchos años
y, diríamos, sacar conclusiones va a llevar un tiempo. Pero bueno, tengo algunos resultados como para mostrarles. En este primer caso que les voy a mostrar es la combinación del daño de varias plagas en distintos estados fenológicos. Entonces, por ejemplo, tuvimos la presencia de defoliadoras en B8 y nos manejamos por Sumbral, que fue un 30% de defoliación, y tuvimos 2 plagas en estados reproductivos de cultivo, más precisamente en R5, que fueron chinche, con su respectivo umbral, y mancho ojo de rana, con el umbral que los fitopatólogos recomendaban en ese momento. Esto fue campaña 2009-2010. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos, es decir, ante la plaga que encontramos o vemos que va a ir creciendo, lo que tratamos de hacer es, a través del uso de insecticidas, de los que disponemos, ir tratando de separar efectos. Por ejemplo, si tengo chinche y tengo trips, puedo separar a través del uso de un IgR, que sé que me controla trips y no me va a afectar chinche. Si tengo chinche y defoliadoras, uso Bacillus thuringiensis en aplicación foliar, que me va a frenar la defoliadora y me va a permitir que siga el daño de chinche. ¿Me entienden más o menos? Bueno, las combinaciones que pudimos lograr fue el daño de defoliadoras en vegetativo, el de chinche en reproductivos y el de enfermedades. Otra combinación que fue posible hacer fue defoliadora más chinche, y después cada una de las adversidades por separadas, siempre manejadas por sus respectivos umbrales. ¿Qué obtuvimos? Bueno, y un testigo, por supuesto, con control siempre sin daño. ¿Qué obtuvimos como resultado? Que no hubo diferencias significativas, es decir, que los umbrales de daño recomendados para estas plagas y en estos momentos evaluados pueden seguir siendo utilizados. Pero ¿qué pasa cuando se combinan daños que aparecen en forma simultánea? Todos en R5. Y esto fue un ensayo que se hizo en la campaña 2010-2011 y las plagas que encontramos fueron nuevamente mancho ojo de rana, trips y defoliadoras. ¿Qué pudimos combinar? Las 3 plagas juntas, mancho ojo de rana, trip y defoliadoras, 2 de las plagas, defoliadoras y trips, defoliadora y mancho ojo de rana, y pudimos separar el efecto de trips y de mancho ojo de rana. Después, si les llama la atención por qué falta defoliadoras, les comento por qué no se pudo separar. Por supuesto, siempre tenemos un testigo sin daño, y cuando vemos rendimiento, el testigo sin daño, solo enfermedad manejada por Sumbral y solo TRIP manejado por Sumbral, no hubo pérdidas de daño. Pero cuando combinamos de A2 y de A3, nos encontramos con pérdidas importantes. 11, 22 y 23% de disminución de rendimiento. Si no hacemos nada para nuestra zona, plena región sojera, las pérdidas son de un 42%. No cabe en duda. Entonces, la combinación de TRIP más mancho ojo de rana, manejadas, si se presentara solamente esas plagas, no habría inconveniente, no se vería afectado el rendimiento, pero manejar esas mismas plagas de A2 o de A3, encontramos que los efectos son sinérgicos. Es decir, el umbral que recomendamos para cada una de esas plagas, cuando se presenta un año que tengo más de 2, las pérdidas van a ser mayores. ¿Estamos? Bueno, ya estoy redondeando. Ya estamos redondeando. Entonces, ¿cuál es la opción? El uso de insecticidas, todos me van a decir. El tema es cómo los usamos, qué usamos, en qué momento usamos insecticidas. Sí, es la única herramienta, pero también tenemos lo que hace a la bioecología de las plagas, conocer la biología de las plagas, conocer los periodos críticos de estas plagas. Y en cuanto a los insecticidas, referido, diríamos, como un cambio antrópico, podemos decir que el uso de los insecticidas siempre vino de la mano de, diríamos, lo que teníamos disponible, lo que las empresas nos ofrecen. Eso fue así, diríamos, en la generalidad de los casos, hay algunas excepciones, no digo que no, pero en el 2008-2009, cuando sale del mercado el endosulfán, empiezan a aparecer algunas mezclas, básicamente para reemplazar al endosulfán, y estas mezclas lo que tienen en común que son mezclas de neonicotinoides más piretroides. Al poco tiempo empiezan a aparecer
mezclas para defoliadoras, para trip, ¿Y qué tienen en común? Que mezclan IGRs con fosforados, IGRs con piretroides, diacilhidracinas, clorantaniliprole con espinosat. Es decir, ¿qué nos deja este resumen que no va contra nadie, sino que trato de reflejar lo que hay hoy en el mercado? Que estamos mezclando moléculas que tal vez tienen muy buenas propiedades, que son muy selectivas, si volvemos al concepto original de resiliencia ecológica, y las estamos mezclando con otros productos que no son tan selectivos. El tema es, ¿estas mezclas son eficientes? ¿Mejoran la eficiencia de control? Se aduce a que aumentan la eficacia de control de las plagas, a que mejoran el volteo, que tienen más persistencia o que amplían el espectro de acciones, es decir, con una mezcla controlo trip, defoliadoras y chinches. El tema es, cuando yo aplico la mezcla, ¿cuál de estas tres tengo en su umbral? No creo que las tres estén en el mismo momento haciendo daño. Por lo general controlo para una, controlo para defoliadora. Ahora, ¿tengo un producto con tal persistencia que perdure hasta que me aparezca la próxima plaga? ¿Se acuerdan del grafiquito que le mostré que el control químico no incide solamente sobre la plaga blanco, también incide sobre otras? Entonces, las explosiones que tenemos de plagas, cuando hacemos aplicaciones tan tempranas, no es porque las plagas se han vuelto tan tremendas, es por el manejo que estamos haciendo. Un ejemplo de uso preventivo, y ya voy cerrando, es, por ejemplo, la mezcla de, como les decía, de bisamidas con un neonicotinoide. Se recomienda aplicarlo en R3, se dice que controla 3 plagas, defoliadoras, trips y chinches, y se recomienda aplicar en R3 porque aparentemente en chinches se están encontrando dificultades para llegar en el momento en que, diríamos, llegan a alumbrar las chinches. Bueno, nosotros lo comparamos con un manejo integrado de plagas, que es nuestra propuesta. Vemos que ambas alternativas fueron eficaces, fueron persistentes para el control de defoliadoras. Pero cuando analizamos, bueno, trips ese año no tuvimos, pero cuando analizamos las chinches, vemos que la primera aplicación de la mezcla para la dinámica de ninfas chicas no hay modificación respecto de no hacer nada, como hizo el MIP. Y eso no es suficiente, sino que después, cuando las chinches llegan a su umbral, tengo que volver a aplicar tanto en el MIP como en la mezcla. ¿Y el espectro de acción? ¿Y la persistencia? Controlo una, no puede haber un producto mágico que me controle todo. La mezcla preventiva no logró mantener las chinches por debajo del umbral, esa es una de las conclusiones que sacamos, y exige una segunda aplicación. Esta segunda aplicación no es gratis, viene con un impacto. Nosotros le medimos el coeficiente de impacto ambiental a la estrategia MIP y a la estrategia preventiva, y les comento, el MIP tuvo que aplicar para defoliación y tuvo que aplicar para chinche, pero no usó mezclas. Y el preventivo usó mezcla y tuvo que aplicar también en 2 momentos igual que nosotros. Este es el impacto, 1,5 veces mayor que el manejo integrado de plagas. Entonces, si con manejo integrado de plagas podemos controlar, necesitamos el control químico, no decimos que no, y logramos menor impacto ambiental, nos propusimos ya hace unos cuantos años en el Programa Nacional de Cereales y Oleaginosas, donde está encarada esta actividad, unas áreas demostrativas que están en gran parte de la región productora de soja. Estas unidades demostrativas están en la Estación Experimental de Manfredi, de Pergamino, de Paraná, de Rafaela, a ver si me olvido alguna otra, bueno, en varias. Y básicamente lo que hacemos es comparar la estrategia MIP, que es la estrategia que promovió INTA desde el 80 y que la sigue manteniendo, versus la estrategia media de lo que se hace en la zona. La estrategia MIP, ¿en qué se basa? En conocer la bioecología de las plagas, en monitorear, en usar los umbrales, en usar productos selectivos.
Y la estrategia NOMIP, se recaba, diríamos, la información de informantes calificados, principalmente asesores de cooperativas, asesores privados, productores. ¿Qué encontramos de esta comparación? Que después de 5 años siempre tenemos que tomar controles por las 3 plagas que son, diríamos, las principales en el cultivo de soja para nuestra región. Cuando comparamos el número de principios activos, el MIP permite reducir a la mitad el número de principios activos, no así el número de aplicaciones, porque como les comenté, la presión de plagas es alta, creo que no queda dudas de eso. Cuando evaluamos rendimientos, y teníamos una parcela con control siempre, vemos que el MIP pierde un 9%. ¿Y a qué se puede deber esa pérdida? A los umbrales combinados, a lo que les terminaba de explicar hoy. Pero el no MIP pierde un 12% y usa más plaguicidas, tiene un mayor costo. Cuando evaluamos el coeficiente de impacto ambiental, el MIP tiene un coeficiente de 1,3 y el no MIP de 4,2. Esto es lo que se está haciendo en gran parte de la región pampeana. Bueno, este es el concontrol que les decía, que también tenemos ese tratamiento para contrastar. Es decir, sí, ya estoy redondeando. Con el MIP logramos menores costos de producción, logramos reducir un 50% el número de insecticidas y, como les acabo de demostrar, también reducimos el impacto ambiental. Es decir, a pesar, no sé si los más grandes se deben acordar de este edificio cuando nos enseñaban manejo integrado de plagas en la facultad. Las bases del manejo integrado de plagas, lamentablemente, si hacemos un análisis crítico, han quedado en desuso. Muy poca gente monitorea, muy poca gente realmente identifica cuáles son las plagas más críticas del cultivo, ven un bicho y aplican. Diariamente tenemos consultas que me dicen, tengo un bicho así, asá, nadie sabe decirnos bien qué bicho es, pero por las dudas no lo quieren tener en el cultivo y aplican. Nadie tiene en cuenta la mortalidad natural. Básicamente nos estamos basando únicamente en el manejo de insecticidas y no creo que el edificio se pueda mantener en pie solamente con esta alternativa. Pero bueno, es la realidad que nos toca, nosotros estamos trabajando en este tema y el manejo de estrategias creo que es la opción. Queda poca opción, es manejo de estrategias con insecticidas, pero tenemos la salvedad de usar insecticidas selectivos, no usar mezclas por usarlas. No digo que no hay momentos en que hay que usar mezcla, probablemente, pero hay que apelar al conocimiento, hay que conocer un poco más de las plagas. Vuelvo a recalcar, usar productos selectivos y usar más productos no implica más rendimiento. Cuando hacemos los márgenes y tenemos que descontar esos costos, el costo que tienen las mezclas, tener más rendimiento no es más plata en el bolsillo. Bueno. Terminamos. Bueno, agradecemos la presentación a Evangelina. Y disponemos de escasos 5 minutos de preguntas, así que sean breves y concretos, porque tenemos que desalojar la sala que viene otro taller. Hola. Sí. Yo tengo una apreciación, pregunta, consulta, duda, todo junto. En la actualidad hoy, los que estamos monitoreando en el campo, se nos hace muy difícil tomar una decisión con los umbrales de daño, sobre todo en defoliadora que hay hoy, que publica el INTA y que se repiten durante mucho tiempo. A mí en lo personal el umbral no me sirve para tomar decisiones. Y lo que planteabas vos de mezclar productos de persistencia, como puede ser una diamida con un piretroide, por ejemplo, es algo que yo no le encuentro sentido. Pero si yo me voy a basar en la decisión de aplicación en el umbral al ponerme isocas mayor a 1,5 centímetros, me está diciendo el umbral que yo tengo que esperar a que las isocas crezcan y ir a elegir al mercado un producto de volteo. Los productos de volteo, la mayoría no son selectivos. Entonces yo noto ahí como una contradicción en lo que hoy ofrece el mercado de productos de buena persistencia y selectivos con el umbral. Y por otro lado, el hecho de basar un umbral en porcentaje de defoliación, veo que es una herramienta que no tiene utilidad, ya que es mucho más interesante decidir la aplicación en base a índice de área foliar o porcentaje de intercepción de radiación. Y por otro lado,
quisiera saber por qué cuesta tanto actualizar un umbral por zona y agregarle un componente de control biológico a ese umbral que nos va a permitir a nosotros, que monitoreamos, poder practicar manejo integrado más fácil. O sea, al adosarle al umbral tantas chinches benéficas o tantos insectos benéficos por ahí por metro, puede llegar a ser una herramienta sumamente interesante para poder seguir tomando decisiones o esperando los controles y no apuntar todo a un control con productos químicos. Bueno, me encantó tu pregunta, muy buena. Te digo que coincidimos, es tal cual vos lo expresás. Dijiste muchas cosas. Te puedo ir aclarando de alguna por vez, si me olvido de alguna y a alguien le queda la duda, me vuelven a preguntar. El umbral está dado por % de foliación y por, como vos bien decís, número de orugas mayores a 1,5 centímetros. Ahora, cuando vos entrás al lote y ves un poquito de foliación y ya encontraste orugas chicas, vos vas a esperar a que lleguen. El tema es que el umbral de defoliación para los grupos que estamos manejando hoy en día es 8 a 10%. ¿Cuánto es 8 a 10%? ¿Alguien tiene hecho el ojo? Es muy poquito. Cuando vos ves un picoteo en la soja, tiraste un paño y viste que hay orugas chiquitas, no tenés mucho margen. Sí, podés decir las condiciones, hay condiciones de humedad, puede aparecer el hongo. El hongo hace muchos años que no aparece. Y productos de volteo, y tenés muy buenos productos que son de volteo y selectivo. Clorantranil y prole, no quiero dar marcas. Y hay otro más, que ahora no me sale el principio activo, pero que pertenecen al mismo modo de acción. Los grupos de madurez, hoy por hoy, hay algunos estudios que dicen que cada grupo de madurez tiene su IAF crítico. Es cierto, la defoliación no es la mejor, diríamos, no es la mejor variable para expresar cuándo frenar o no una oruga, porque el cultivo produce con el área que le queda, como vos bien dijiste. Pero si no podemos estimar % de foliación, ¿ustedes pueden estimar IAF? No hay una herramienta, diríamos, práctica y rápida que, sí, si recorres muchos lotes y realmente conoces el IAF, Juan Carlos Gamundi puede decirme qué IAF tiene cada cultivo. Y probablemente mucha gente que está en ecofisiología de cultivo y trabaja midiendo IAF, pero la gran mayoría no sabe estimar IAF. Hay un método indirecto, discúlpame que te corte porque me vino a la mente y no me quiero olvidar, que es medir la intercepción. La intercepción, el concepto de IAF dice que el cultivo está en su IAF óptimo cuando intercepta el 90-95% de la radiación incidente. En ese momento, a más IAF no me incrementa, diríamos, la intercepción del cultivo. Sabemos que tiene un tope. Si yo conozco que mi cultivo cerró, que está interceptando, y eso se puede hacer en forma práctica, entre el 90-95%, yo sé que mi cultivo está en su condición óptima. Hoy tenés aplicaciones para celular para medir intercepción de radiación, con solo sacar una foto, te lo da. Sí. E incluso para medir IAF también. Claro. Por ahí, bueno, un poco es, la idea es tratar de reclamarle al INTA o a los que realizan los umbrales de volver a repetir todos los umbrales. Se está haciendo. Se está haciendo en zonas para donde no hay un umbral. La gran parte de la región pampeana toma el umbral que recomiendo Oliveros, pero sabemos que más al norte la situación es diferente. Muy probablemente pueden tolerar más daño. Pero en general, como está planteado hoy el sistema, los grupos de madurez que estamos utilizando no dan margen. No dan margen a tolerar el daño, ¿me entienden? Y con lo que les termino de mostrar, si tengo un poquito de daño de foliadora y tengo trips, no vamos al camino, diríamos, más alentador. ¿Y con respecto a los insectos benéficos? Con respecto a los insectos benéficos hay una deuda bastante importante. Se tienen bastantes estudios, hay evaluaciones, pero es muy difícil llegar a decir tantos navis, tantos orius equivalen a perder tantas orugas. Eso depende mucho de cada situación, depende del manejo de cada lugar.
Y hoy por hoy hacer MIP en un monocultivo es bastante complejo. Yo, productor, hago MIP, pero mi vecino de al lado no hace. En un monocultivo, el efecto de todo lo que te rodea te va a impactar más, por más que vos hagas MIP. Por eso en la bibliografía internacional se está hablando de hacer MIP por regiones agroecológicas. Es decir, en determinadas regiones, en determinados momentos, se puede aplicar este rango de productos. En otras regiones, y porque la presencia de plagas es otra, y bueno, y esas medidas permiten de alguna manera mitigar un poco este boom de aplicar y no saber en definitiva si estamos aplicando en forma correcta y poder implementar MIP. Europa, la Comunidad Económica Europea, para el 2004 iba a imponer el uso de MIP por ley. No sé en qué quedó, no seguí el tema de cerca, pero... Bueno, disponemos para una pregunta más, creo, así que si algún otro quiere preguntar. Con el tema de lo que vos hablaste del coeficiente de impacto ambiental, es decir, como todo ingeniero agrónomo, vemos el proceso, siempre creo yo, me parece que esto es un área que es insectos. No estaría desacertado, porque vos hablabas en realidad con un manejo MIP, tenías un 1,5 menos impacto ambiental porque usabas menos, pero hay que ver también qué se hizo en la parte, hoy en día con la presencia de malezas tolerantes y duras, a lo mejor haces un desastre y te bandeas 5 veces el impacto ambiental por ese tema, que después a lo mejor yo digo, bueno, no le hago tanto, no me importaría tener un 2,5% más en realidad de coeficiente de impacto ambiental, siempre y cuando también controle todas las etapas de un proceso que no es una sola... Eso sería lo ideal, pero es mucho más complejo todavía. Empecemos por algo, es decir, esto es una herramienta, yo ahí les puse la página donde pueden ingresar y cada uno estimar qué impacto está haciendo cuando toma una medida. Y me parece, es lo que yo al menos me llevo, creo que este congreso no lo tenía muy en claro, pero me llevo algo muy positivo para ver en realidad vos en tu establecimiento qué estás haciendo, porque a lo mejor puede ser muy eficiente en la parte de insectos y se promueve, estás solapando tres residuales y a lo mejor estás haciendo, se te fue el número de impacto ambiental en la parte de maleza. Entonces, como esto es toda una película, un proceso. Esto es un proceso y es vivo, como les mostraba hoy al principio cuando traté de simplificar el sistema solamente a un grupo de plagas defoliadoras, el cultivo. Ese cultivo también tiene vegetación asociada. Esas flechas que yo marcaba entre la soja y los depredadores y los parasitoides, también están esas flechas para la demás vegetación, que hoy por hoy no está, porque debajo de los alambrados está todo seco. Y en gran parte de la estación invernal los barbechos están secos. Entonces, los enemigos naturales, ¿dónde van a encontrar refugio? Otra de las cosas, cuando hoy, por ejemplo, mostraba ese doble lomo que tenía la dinámica del Lepidópteros, en la década del 80 se decía que Rachiplusia actuaba como de cebo, porque Rachiplusia nunca necesitaba medidas de control, nunca superaba el umbral. Y sobre Rachiplusia se desarrollaban gran parte de los enemigos que después no dejaba que Anticarcia pegar a explosiones tan altas. El tema da para mucho más. Yo traté de simplificar y así todo me pasé un poquito del tiempo, un poquito mucho. Sí, ya estamos en tiempo. Así que despedimos a la ingeniera Evangelina Perotti.